Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el martes 22 de febrero. Es el 22 del 02 del 2022. Es una fecha, ¿verdad? Peculiar. Tómalo en cuenta. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Le saludo a nombre de Óscar Holguín. Óscar, buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes. Hoy nos toca saludar al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes al frente del equipo. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. En cabina de Fórmula Universidad, Antonio Valerio. Y un agradecimiento muy especial de nuestra parte a UNO TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gratitud cotidiana, gracias Óscar por no olvidarlo. Vamos directamente con todas las noticias y todas las voces. La tensión en la región de Ucrania por el conflicto entre Rusia y esta nación y el reconocimiento de dos regiones importantes de Ucrania al este por parte de la Federación Rusa está poniendo el conflicto al rojo vivo. El Parlamento ruso acaba de autorizar al presidente Vladimir Putin el uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero. Puede invadir en cualquier momento el territorio ucraniano con el pretexto de apoyar a los seguidores prorrusos y en ese momento justificar su brazo militar en Ucrania. Podrá utilizar las tropas en esta región que se ha declarado como rebelde al gobierno ucraniano. Tal y como ocurrió justo 2 semanas antes de la anexión de Crimea en 2014, el presidente ruso Vladimir Putin ha recibido del Parlamento su aprobación para emplear las tropas fuera de sus fronteras. El mandatario dirigió esta petición al Consejo de la Federación, la Cámara Alta del país, un día después de reconocer la independencia de las repúblicas separatistas del este de Ucrania y ordenar el envío de soldados para reforzar su posición frente al gobierno ucraniano. El primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado este martes que el Reino Unido sancionará a 5 bancos rusos y 3 oligarcas. El presidente Putin, ante esta circunstancia, niega que esté buscando revivir lo que fue el imperio ruso. También dijo que al reconocer a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk al este de Ucrania, no está imponiendo este criterio, esta estrategia. Dijo Putin: había previsto que habría especulaciones sobre ese tema, el de la restauración del imperio ruso. Esto lo dijo durante una reunión en Moscú con su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev. El jefe del Kremlin asegura que estas afirmaciones no corresponden con la realidad en absoluto. Y Ucrania y varios países del este acusaron hoy a Putin de querer revivir la antigua Unión Soviética, que se desintegró hace más de 30 años. Además de mostrar su temor a que Moscú prosiga con su actitud en otras repúblicas que pertenecieron a la antigua superpotencia. El ministro ucraniano de la Defensa dijo que Rusia dio otro paso para reavivar la Unión Soviética tras el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk como países soberanos e independientes, y justificar con ello el envío de tropas rusas a esos territorios, esto al este de Ucrania. ¿Qué dice el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? Él admite que analiza romper las relaciones diplomáticas con Rusia en respuesta al reconocimiento por parte de Moscú de las 2 regiones separatistas del este del país y llamó a consultas a su encargado de negocios allá en Moscú. Acusa a Rusia. Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de continuar su agresión militar contra Ucrania con este reconocimiento independentista de los prorrusos de Donetsk y Lugansk. También Rusia respondió que esta decisión va a agravar las cosas. Además, Zelensky ha exigido que dentro de las sanciones contra Moscú se incluya el gasoducto Nord Stream 2,
que une a Rusia con Alemania. Poco después, Alemania anunció que suspendía su autorización a este controvertido problema. Y ha suspendido efectivamente Alemania la operación de este polémico gasoducto con Rusia por este reconocimiento a las independencias de las repúblicas separatistas prorrusas. El canciller Olaf Scholz ha anunciado en Berlín la paralización temporal del polémico gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2. Una de las primeras conclusiones del gobierno alemán ante el último movimiento ruso en el este de Ucrania. En el seno de la Unión Europea hemos discutido una primera serie de sanciones entre nosotros y las decidiremos juntos este mismo día. He dicho que la situación actual es fundamentalmente diferente y, por tanto, a la luz de los últimos acontecimientos, tenemos que reevaluar esta situación, lo que incluye el caso de Nord Stream 2. Hoy he pedido al Ministerio Federal de Economía que retire el informe existente sobre el análisis de la seguridad del suministro en la Agencia Federal de Redes. Esto parece técnico, pero es el paso necesario según el derecho administrativo para que ahora no se pueda certificar el gasoducto. Y, al fin y al cabo, Nord Stream 2 no puede entrar en funcionamiento sin esta certificación. Dijo Scholz, el canciller alemán, que Alemania y sus socios de la Unión Europea van a anunciar de manera coordinada las sanciones que van a imponer a Rusia, por lo que denomina una ruptura de Rusia en los acuerdos internacionales firmados por Moscú en las últimas décadas. ¿Qué dice a todo esto el presidente Joe Biden de los Estados Unidos? Por lo pronto, anuncia la Casa Blanca el envío de más soldados y equipo militar a los países bálticos. Considera a Estados Unidos que la actitud de Rusia confirma el inicio de la invasión a Ucrania. Uniéndose a las medidas adoptadas por los aliados de la Unión Europea, Biden informa en un discurso que el primer tramo de sanciones para imponer costos a Rusia y responder a sus acciones está ya en marcha. Estamos en contacto en Washington, justamente con Armando Guzmán, corresponsal en este espacio de noticias. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para ti, son las 7:07 de la noche. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo lo ves? De mal en peor. El día de hoy Estados Unidos tomó varias acciones importantes. Una de ellas tiene que ver con el dinero. Estableció castigos para algunos de los familiares más cercanos de la gente que gobierna con Vladimir Putin, congelándoles todas sus cuentas que están en Estados Unidos y en Occidente. Pueden estar en Europa, en Australia, en África, en donde estén, esas cuentas estarán congeladas. No solamente eso, sino que también se congelarán todos los activos del Banco Militar. Y esto es importante porque este banco es realmente eso, el banco que se usa para muchas de las actividades militares y las inversiones, el acceso a dólares, a las cuentas, todo está fuera del alcance de los rusos a partir de este momento. Y eso es importante porque ahora Vladimir Putin va a tener enormes problemas para pagarle a sus soldados. El presidente Joe Biden hizo el anuncio esta tarde aquí en Washington. Te voy a mostrar parte de lo que dijo. Aquí está. Él está tratando de justificar una ampliación de sus acciones. Este es el comienzo de la invasión de Ucrania por Rusia, como él dijo que iba a hacer y lo que le pidió a la Duma que le autorizara. Así que voy a comenzar estableciendo sanciones en respuesta, sanciones que van más allá de las medidas que establecimos en 2014 con los aliados. Y si Rusia prosigue con esta invasión, estamos preparados para ampliar las sanciones. ¿Quién, en el nombre de Dios, se cree Putin que le ha dado el derecho a establecer estos países en el territorio de un país vecino? Esta es una violación flagrante de las leyes internacionales y demanda una respuesta enérgica de la comunidad internacional. Bueno, ahí lo tienes. Este es apenas el primer abono de muchos que vendrían si en el caso de que Rusia decida invadir a Ucrania. En el momento en que lo haga, estas sanciones van a aumentar de tono, de cantidad y de poder. Una cosa más, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos dice que no quiere tener un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos está movilizando a 800 soldados que están hoy estacionados en Italia y los está llevando a las repúblicas bálticas, a Lituania, a Estonia, a Latvia.
las está poniendo en esta parte del mundo porque con eso controlará el tráfico y lo que ocurra en el Atlántico Norte. Y ahí también a los países bálticos, a las 3 repúblicas bálticas, van a desplazar a nuevos aviones caza de combate, los F-35, que son los aviones más avanzados de combate de los Estados Unidos. Y no solamente eso, hay otros, otros helicópteros modelo Apache, que son helicópteros de guerra, son helicópteros artillados y se usan para matar tanques. Entonces, ahí tienes tú la dimensión de cómo ha aumentado todo esto. Esto hará que Estados Unidos siga aumentando la presión y que Rusia tenga que decidir si quiere seguir adelante con esto. Por cierto, en la reunión que había entre Tony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha sido cancelada, mientras que siguen diciendo que si hay cualquier tipo de iniciativa diplomática estarán dispuestos a recibirla. Eso es en donde están las cosas esta noche. Pepe, regresamos contigo a la Ciudad de México. Claro que sí, gracias Armando por este reporte puntual desde la capital de los Estados Unidos. Por cierto, hoy trasciende que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, como lo acabas de señalar tú, ha cancelado la reunión con el canciller, su homólogo ruso Lavrov. Anthony Blinken dijo que no se va a reunir con Sergei Lavrov, que se cancela, que no viene al caso. Después de cómo está actuando en este momento Rusia, la reunión estaba programada para pasado mañana 24 de febrero. Esto se produce luego, inmediatamente, de que Rusia anunciara anoche justamente reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, lo que el alto funcionario calificó como una invasión Rusia a Ucrania. Entre tanto, los 27 países miembros de la Unión Europea han aprobado un paquete de sanciones contra Rusia de manera directa y lo han aprobado por unanimidad, luego de la decisión de Moscú anunciada anoche. Esto es parte de lo más importante. Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado por unanimidad un paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a la decisión unilateral del presidente Putin de reconocer la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. La decisión ha sido tomada en París durante una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores. La UE sanciona a los 351 diputados de la Duma que votaron a favor del reconocimiento de los territorios separatistas y a 27 individuos y entidades acusados de desestabilizar Ucrania. Las sanciones también incluyen restricciones para los bancos rusos y organismos del gobierno, limita su acceso a los mercados financieros comunitarios y bloquea la deuda soberana de Rusia. El comercio entre los países de la Unión y las dos provincias será también cortado de forma tajante. El jefe de la diplomacia europea ha advertido que están preparados para ir más allá, pues aún no se sabe qué pasará con el resto de la región del Donbass, bajo control ucraniano. Continuaremos vigilantes. El consenso, la unanimidad alcanzada hoy, no implica que estemos al final de la historia. Conservamos munición en nuestro arsenal para seguir sancionando el comportamiento ruso si es necesario. La embajadora de Reino Unido, por cierto, Barbara Woodward, ha dicho que Rusia está llevando al mundo al borde del abismo. Insta a Vladimir Putin a dar marcha atrás. El enviado especial de Rusia ante Naciones Unidas, el embajador Vasily Nevencia, criticó lo que llamó un maltrato de Ucrania a sus ciudadanos en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, y dijo que Occidente había presionado al país para que fuera más agresivo y militarista. Entre tanto, anoche también habló en esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, habló la representante permanente alterna de México, Alicia Buenrostro. Hizo un llamado a Rusia a cumplir su compromiso de no invadir suelo ucraniano y reiteró su respeto a la integridad territorial de Ucrania. Seguimos con preocupación los acontecimientos recientes sobre la situación en el este de Ucrania. Resulta crítico en estas circunstancias poner un alto a las acciones que agravan esta crisis. El Consejo de Seguridad respaldó, mediante la resolución 2202, un conjunto de medidas como el único marco para resolver la situación en el este de Ucrania. Dicha resolución debe respetarse. De manera precisa, en el caso que nos ocupa, se violentan 3 principios fundamentales de la Carta de la ONU: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales,
el respeto a la integridad territorial e independencia política de los estados y la no intervención en los asuntos internos de los estados. Resulta asimismo inaceptable que en los últimos días hayan aumentado los bombardeos, las explosiones y otras violaciones al cese al fuego, según reportes de la misión de monitoreo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Exhortamos a las partes a poner fin inmediatamente a estas acciones. Esto es lo que opina la representante de México, la embajadora alterna de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. El doctor Juan Ramón de la Fuente no estuvo presente en la sesión ya que se encontraba en México. Hablando de relaciones exteriores, hoy el secretario Marcelo Ebrard fue explícito cuando señaló que la Embajada de México en Kiev, en Ucrania, la capital de Ucrania, no va a cerrar. Ebrard reitera que México respalda un proceso pacífico en Ucrania y el respeto a su integridad. La instrucción que tenemos por parte del presidente de la República en relación a las familias mexicanas en Ucrania es que mantengamos el respaldo para ellas y para ellos. Así lo haremos, estamos en una buena comunicación. El domingo tuve conversación incluso con varios de ellos y el día de hoy y mañana estaremos haciendo lo propio, de manera que vamos a mantener el respaldo a esas familias y a quienes lo necesiten en Ucrania en estos días. Esto dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Si nos permite, después de un breve corte, regresaremos con la internacionalista Ileana Rodríguez. Ella es catedrática en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ella es experta en estos temas, conoce perfectamente la región y nos va a explicar. Anoche tuvimos oportunidad de conversar con ella en Uno TV Noticias. Se lo pongo enseguida después de un corte, repito. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hay dos hechos colaterales relacionados con la tensión generada por la crisis entre Rusia y Ucrania. Por lo pronto, el barril de petróleo hoy se vendió en $100. Este precio no se alcanzaba desde 2008, cuando llegó a $147 por cada unidad. Y también gran tensión está provocando la disputa, porque el gobierno británico encabezó los llamados para que la UEFA retire la final de la Champions League a Rusia para castigar su intervención cada vez más profunda en el territorio de Ucrania. Fue el primer ministro Boris Johnson quien destacó las preocupaciones sobre el partido que se jugará en San Petersburgo el 28 de mayo e instó al presidente ruso Vladimir Putin a no llevar a cabo una invasión total en Ucrania. Anoche tuvimos oportunidad en Uno TV Noticias de conversar con la internacionalista Ileana Rodríguez. Ella es catedrática del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue muy interesante el planteamiento general que nos hizo respecto a la situación que prevalece en este momento. Sé que a usted le interesa saber, bueno, realmente, además de la información que se nos da todos los días de manera fragmentada, si ponemos todo esto en una cubeta, ¿qué es lo que resulta? Bueno, pues Ileana Rodríguez Santibáñez nos dio en su análisis, nos dijo en su análisis todo lo que estuvieron discutiendo los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en relación con la crisis ucraniana. Esto es parte de la conversación ayer con Ileana Rodríguez Santibáñez. Bueno, pues después del discurso de Vladimir Putin en el informe prácticamente de la Unión, que es un informe a la Asamblea Federal en Rusia, efectivamente a la hora con 10 minutos mencionó la moralidad que tiene Rusia para la defensa de los intereses de algunos estados como Ucrania, y también, por supuesto, mencionó de la región de Donbass, pero también incluso mencionó, por ejemplo, a Maduro y de Venezuela. Entonces, ya con eso dibuja la zona de influencia que se tiene y hacia dónde está orientado su interés. Estamos viendo reacomodos geopolíticos donde Rusia no va a permitir que la esfera de Occidente incida en los intereses creados que él tiene. En este discurso que dio a la Asamblea Federal, rememoró los aires de la Segunda Guerra Mundial y el poderío que llegó a tener Rusia.
Y con este discurso y este marco histórico es toda la pretensión y la intención de recuperar parte del territorio perdido después de la caída del muro de Berlín y que Gorbachov implementó la perestroika y el glasnost, cediendo a 15 repúblicas independientes al mundo. Es evidente que teme la cercanía de los miembros de la OTAN a su propia frontera. Recuperar a Donetsk y Lugansk o tener una intervención directa en ellos delimita e impide que si Ucrania entra a la OTAN pueda tener tropas cercanas a su territorio. Es una gran provocación para el mundo, es un reconocimiento unilateral que solamente funciona para Estados Unidos y donde dos entidades que se están independizando no tendrían capacidad de sostenerse ante el ámbito internacional si no cuentan con otra clase de reconocimiento por parte de otros estados. Entonces la intención a la larga podría ser incluso lo que se logró con Crimea. Crimea bajo un referéndum se independiza de Ucrania y luego se adhiere al territorio ruso. Aquí Rusia le reconoce a estas dos entidades, Donetsk y Lugansk, en la cuenca de Donbass, y quizás luego estas decidan el mismo destino que Crimea, que es adherirse a Rusia. Entonces, es un juego muy peligroso, una gran provocación la que está haciendo Rusia en este momento, y no hay fundamento internacional que legitime sus acciones, ni siquiera el justificante que en el pasado países como Kosovo, que se desmembraron de Serbia, hayan obtenido un reconocimiento por parte de otras entidades, pero no de Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una contradicción importante en el sistema internacional. Lo que haga hoy día el Consejo de Seguridad será interesante, pero no suficiente si consideramos que dentro de los 15 miembros, 5 son miembros permanentes, Rusia es uno y tiene derecho de veto. Así es que una resolución que hable de calificar esto como una amenaza a la paz no va a ocurrir. En todo caso, el Consejo de Seguridad puede fomentar que se aplique el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que impulsa el arreglo pacífico de solución de controversias, donde la negociación diplomática y el foro en Ginebra este jueves, donde puede estar Antony Blinken y Lavrov, el canciller ruso, pueda ser una forma de acercamiento. Pero ya Rusia ha firmado hoy, tras el informe a la Asamblea Federal, los acuerdos que reconocen a estas dos entidades. Así es que aquí marca su eje de influencia y, por supuesto, con la ira y la reacción que veremos los próximos días de la Unión Europea, que todavía no señala qué sanciones emitirá como bloque, pero Estados Unidos ya emitió 2 este día, que es impedir o prohibir a sus ciudadanos y las empresas de nacionalidad estadounidense que realicen cualquier tipo de comercio con estas dos nuevas entidades que ahora declaran prácticamente su independencia con el apoyo de Rusia. Entonces ya empezamos a ver las sanciones. Mañana van a dejar otro paquete de sanciones que va a anunciar Joe Biden, y entre la presión que hagan la comunidad internacional y la que hagan los estados que tienen esta capacidad de imponer sanciones, podríamos ver acotada la reacción de penetración de tropas rusas al territorio de Ucrania, porque ahora Rusia ha justificado que puede enviar tropas para pacificar la zona. Finalmente es meter a las tropas al territorio ucraniano, donde Zelensky, el presidente ucraniano, ha señalado la integridad del territorio, desconociendo la separación o posible separación de estas dos entidades que Rusia ha reconocido, Pepe. A pesar de las sanciones con las que ha amenazado el presidente de Estados Unidos, con el aval de los miembros de la OTAN y de Europa, ¿cómo sería una reacción abrupta para frenar lo que Vladimir Putin ha llamado de manera tramposa una movilización para la pacificación de estas dos repúblicas independientes populares a las cuales la Federación Rusa habrá de reconocer en el cortísimo plazo? Biden está en un rincón en este momento frente a esta enorme amenaza. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, las consecuencias, primero lo que podríamos observar es si Zelensky, el presidente ucraniano, va a confrontar a estas fuerzas dentro del propio Estado, que sería la primera reacción, aunque se haya un poco debilitado si consideramos que en el pasado firmó, no, fíjense que pasó esto, hay un memorándum que se llama el Memorándum de Budapest, donde los estados de alguna manera renunciaron a la formulación o creación de armas nucleares.
En ese memorándum de Budapest, Ucrania no lo votó ni lo vetó, se abstuvo de votar, pero sí desaceleró la fabricación de armas de corte nuclear. Es decir, ha habido una disminución de producción de armas en Ucrania, lo cual podría hacernos pensar que se encuentra debilitado para confrontar a las fuerzas rusas si entran a su territorio. Porque es evidente que si Ucrania no les ha reconocido esta independencia, va a haber una confrontación entre Ucrania y el ejército ruso. La OTAN, con John Stoltenberg al frente, no puede participar de manera directa porque se convertiría en un conflicto regional de una escalada sin precedentes, porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Ese era el cuestionamiento que Rusia quería impedir, que Ucrania fuera miembro de la OTAN, porque si lo hubiese llegado a ser, en este momento estaríamos viendo a las fuerzas de la OTAN participando en el conflicto, pero no lo es. Entonces Ucrania de alguna manera está para el combate de manera solitaria. Si los miembros de la OTAN o Estados Unidos participan, hay una gran provocación al gobierno ruso y puede generarse un conflicto sin precedentes en la región. Entonces lo que va a pasar es que Ucrania se está armando y tendrá que dar frente al ejército ruso si penetra su frontera, porque el argumento de que entran para pacificar a la región es inconcebible de acuerdo al derecho internacional. Lo que es más, hay un principio que dice que nadie puede obtener un beneficio a partir de un acto ilegal. Y lo que hemos visto hoy es un acto ilegal donde se generan consecuencias, donde los estados tienen que guardar una reacción. Te agradecemos mucho, Ileana, este análisis. Damos por descontado que no va a haber reunión cumbre Biden-Putin. Se había programado originalmente el jueves, había sido Emmanuel Macron el intermediario, los había convencido, se había abierto esa puerta. Bueno, esto es parte de lo importante que tuvimos la oportunidad de escuchar por parte de Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista, catedrática en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Creo que nos brindó un panorama global del bosque en el que en este momento el mundo está metido por la crisis regional allá en Ucrania con Rusia, las repúblicas que se declaran independientes, Ucrania que siente o percibe o demanda o denuncia que está siendo invadida materialmente en su territorio por las tropas rusas. Todo lo que está ocurriendo está enfocado con toda claridad con sus porqués, sus pros y desde luego sus contras. Bueno, pros son muy pocos, contras son absolutamente todos y sus consecuencias. Este conflicto es un conflicto muy, muy serio. Permítanos una pausa muy breve. Regresaremos en un momento para comentar con usted que según el doctor Hugo López-Gatell, en México la pandemia provocada por la variante Omicron, la cuarta ola, ya va de salida. En un momento, detalles. Momento 6 de la tarde con 36 minutos hora del centro de México. La Secretaría de Salud está dando a conocer el recuento de contagios y muertes ocurridas en las últimas 24 horas como consecuencia de la pandemia por COVID. Hay 18,309 contagios nuevos, 706 muertes en las últimas 24 horas. Volvió a incrementarse el número de personas fallecidas, 706. Sin embargo, esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, el doctor Hugo López-Gatell ha reiterado que vamos de salida en la pandemia. Dice que los niños no van a ser vacunados, que las 32 entidades federativas están con una reducción drástica de la epidemia, prácticamente, insiste, de salida y con reducción muy significativa en las defunciones, asegura López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Lo que en su momento destacamos como una curva plana, no quisiera perder la ocasión de que la vuelvan a visualizar 2 años después, cuando hablamos de que aplanamos la curva en el inicio de la epidemia. Esta curva es evidentemente más plana que cualquiera de las otras 3, no se diga la más reciente. Aquí vemos la hospitalización, vean ustedes cómo el patrón es muy diferente, en vez de que la última curva sea la más grande, es la más pequeña. Primera curva, segunda curva que fue la más intensa y después tuvimos la tercera y la cuarta y tenemos una reducción o una comparación de 82%. Tenemos comunicación, estamos enlazados con el doctor Arturo Erdely. Él es actuario y doctor en ciencias matemáticas
profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México en la FES Acatlán, miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, a quien agradecemos mucho, como siempre, su buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula. Arturo, doctor Erdely, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Pepe. Muy buenas tardes. A tus órdenes. Muy buenas tardes. Con base en lo que anuncia el doctor Hugo López-Gatell, ¿vamos de salida con respecto a la pandemia? No, o sea, de momento sí hay un descenso de casos, eso, digamos, no hay duda, como hacen los datos abiertos, sí venimos descendiendo. En todas las olas llegan a un pico y bajan, pero eso no significa que ya esté resuelto, que se termine la pandemia. Eso pudimos haber pensado desde que acabó la primera ola y pues vino una segunda, una tercera y vamos acabando la cuarta, pero hay varios indicadores que siguen siendo preocupantes y es el hecho de que el avance de la vacunación pues no nos garantiza que no tengamos una quinta ola próximamente. ¿Cuáles son los verdaderos datos, entonces, relacionados con la pandemia? Los que da a conocer el doctor Hugo López-Gatell, que habla de descensos, que se entiende, se interpreta, o bien son otros datos. Son los mismos datos, solo es cuestión de darles la interpretación y la dimensión adecuada. Por ejemplo, cuando hablan de vacunación y que les gusta hacer énfasis en que el 90% de la población mayor de edad ya está vacunada, pues si bien es cierto, es una forma pues engañosa de presentar la información. La realidad de México, y con los mismos datos del gobierno, podemos deducir que hay 46.1 millones de mexicanos que no han recibido ni una sola dosis, porque ellos reportan 85 millones de mexicanos que han recibido al menos una dosis. Y cuando vemos cómo van con los refuerzos, encontramos que solo el 18.4% de la población cuenta con su esquema completo y con su refuerzo. Entonces, solo 18.4% de la población mexicana está adecuadamente protegida. Hay demasiada gente que por alguna razón, estamos hablando más de 46 millones de mexicanos, no han recibido ni una sola dosis, y pues eso deja la mesa puesta para una siguiente ola un poco más adelante. Seguimos entonces en peligro, Arturo Erdely. Sí, aquí en México y en muchos otros países esto no ha acabado. La idea es que cada ola que siga pues sea menos, que cobre menos vidas, que genere menos hospitalizaciones, pero sí, efectivamente pensar que no va a haber una quinta ola en México, bueno, sería muy bueno, pero se ve difícil. O sea, sí está la mesa puesta para que haya una quinta ola en México un poco más adelante. La cuarta efectivamente ya cayó en un agotamiento, pero se ve una quinta ola. Por eso también es muy importante esta discusión acerca de vacunar o no a los menores de edad desde los 5 años de edad, como ya ocurre en muchas partes del mundo. Hoy en la conferencia mañanera, nuevamente el subsecretario López-Gatell vuelve a decir que no lo ve necesario, que no hay un gran beneficio de ello, pero si uno analiza los datos abiertos de la propia Secretaría de Salud y calcula las tasas de letalidad por cada edad, puedes encontrar que los niños de 5 a 8 años tienen tasas de letalidad muy similares a los de 12 a 16 años. Entonces, si ya estás vacunando a adolescentes y los más chiquitos tienen una letalidad muy semejante, no veo por qué no vacunarlos, además de que ya se les vacuna en otros países en el mundo. ¿Será porque no hay vacunas suficientes para enfrentar ese núcleo de la población? Pues puede ser, o porque simplemente no quieran gastar en ello, ¿no? Porque incluso no es una cuestión de dinero, digamos, de que países ricos lo logran. Hay varios países latinoamericanos que también están vacunando a niños de 5 años en adelante. Entonces no creo que sea un problema tanto de recursos como de que no hay voluntad política ni económica de gastar en ello. Ahora dice López-Gatell que con esta discusión lo que quiere la gente es hacer parecer al gobierno en el sector salud como si fueran Herodes, porque no quieren vacunar a los niños. Te pongo cómo lo dijo. Cuando uno piensa en una intervención de salud, la que sea, hay que sopesar dos elementos: el beneficio y el posible riesgo que pudiera conllevar. El beneficio está en proteger frente a, pensemos en esto, en el COVID, la probabilidad de tener enfermedad grave. Ya dijimos que si nos vamos a niñas, niños de 5 a 10 años, su riesgo es muy bajo. Entonces, la probabilidad de que haya beneficio es pequeña, porque el riesgo de entrada es muy bajo.
Entonces ya no agrega mucho más el vacunar. ¿Coincides con ello? No coincido, pero los propios datos oficiales lo contradicen. O sea, cualquiera puede calcular las tasas de letalidad con los datos abiertos de la Secretaría de Salud y comprobar que no es cierto que el riesgo más bajo de todos los grupos de edad los tienen los niños de 5 a 10 años. En particular, los de 5 a 8 años de edad tienen tasas de letalidad similares o superiores a adolescentes de 12 a 16. Esto es fácil de comprobar, así que ahí sí pues nos dijo algo que no se sostiene con los propios datos oficiales. Arturo Erdely, dice también el presidente de la República que todo esto de vacunar o no vacunar a los menores de edad se está resultando un manejo politiquero de la emergencia. Lo pongo como lo dijo el presidente. Hay manejo politiquero de un partido que está promoviendo amparos para que se vacune. No hay ningún problema. Nosotros, si un juez decide que se tiene que vacunar a un niño, lo hacemos. ¿Tú crees que hay un manejo politiquero de parte de quienes se oponen a la política federal de salud? Bueno, yo creo que hay de todo. A mí me ha tocado observar, digamos, desde la trinchera académica, que hay quienes honestamente están interesados en la verdad y en señalar lo que se ve que va bien, lo que se ve que va mal. Sí hay excesos en ambos lados, es decir, desde el gobierno se incurre en el exceso de querer presentar las cifras mejor de los que están, y sí he visto, tengo que decirlo también, algunos medios y actores que por una consigna más política que técnica también usan las cifras para poner las cosas peor de lo que están. Entonces se dan de las dos cuestiones, hay que reconocerlo, pero desde el ámbito pues de los analistas independientes, desde el ámbito académico, pues no tenemos intereses en la política, sino simplemente en ayudar a la sociedad a interpretar las cifras oficiales lo mejor posible para que tomen las mejores decisiones. Arturo, me quedo con lo que dijiste. Posiblemente está descendiendo la intensidad de la cuarta ola, pero no estamos a salvo todavía y hay que estar preparados para una quinta ola, porque todavía el porcentaje de la población que no tiene ninguna vacuna es muy importante, es un porcentaje importante, más del 30% de la población. Así es, 35% de la población no ha recibido ni una sola dosis, y también traemos todavía niveles de positividad elevadísimos. Recordemos de de las pruebas que se hacen en el sector público, 6 de cada 10 pruebas siguen saliendo positivas. Entonces esto no ha terminado, tenemos que estar preparados, no bajar la guardia y seguirnos cuidando como ya hemos aprendido con el gobierno o a pesar del gobierno. Muchas gracias, doctor. Gracias como siempre por la oportunidad de escucharte. Encantado. Buenas tardes, Pepe. Gracias, muy buenas tardes. El doctor Arturo Erdely. Él es actuario, doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo de la FES Acatlán, miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Mira, a propósito de temas de salud, padres de un menor fallecido por cáncer ratifican denuncia contra el presidente de la República y contra el doctor Hugo López-Gatell. Son los padres del pequeño Evan, quien fue una de las 3,000 víctimas mortales de pequeños que han muerto por cáncer, porque no tienen medicamentos. Acudieron los padres de este niño, acudieron a la fiscalía a levantar la denuncia correspondiente. Vamos a una pausa y volvemos. Saludar y estar enlazado en este momento con el maestro Gilberto Guevara Niebla, un hombre profundamente conocedor del sistema educativo nacional y de los movimientos que se dan justamente entre los maestros. Gilberto Guevara Niebla fue miembro del comité de huelga del 1968, estuvo en la cárcel, fue subsecretario de Educación en el sexenio pasado, en un tramo del sexenio pasado, con Aurelio Nuño, el subsecretario. Fue parte del equipo de transición del hoy presidente de la República, luego de haber sido electo. Se retiró de todo ello y conoce muy bien lo que está pasando con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gilberto, te saludamos con mucho afecto, lo sabes muy bien, y queremos invitarte
que nos ayudes a entender a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque nos cansamos en este espacio y en todos de estar dando constantemente noticias de cómo los maestros de la CENTE se manifiestan de manera violenta, por ejemplo, en el estado de Michoacán, violentando las vías férreas, o bien invadiendo la casa de gobierno, como ocurrió el día de ayer, o bien amenazando, demandando plazas magisteriales. Lo mismo los vemos airados en Oaxaca, donde, por cierto, trataron de echarle a perder su boda a la maestra Elba Ester Gordillo hace 15 días. Los vemos muy activos en el estado de Guerrero, tomando casetas. ¿Qué hay en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Qué están recibiendo de este gobierno? Parecen estar actuando con una actitud de un movimiento de lucha popular prolongada. No sé, ¿tú conoces más de esto? Pues no tanto, pero te voy a dar mi opinión. Yo creo que, sobre todo en Oaxaca, pero también en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, pues se ha generado desde hace mucho tiempo, no es reciente, un fenómeno de violencia social. Es decir, una agrupación que se creó en 1978 con la intención de democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al CENTE, pues se adquirió personalidad propia y adquirió su propia dinámica, y desde entonces se ha convertido en un fenómeno, ¿cómo calificarlo?, de disrupción, digamos, del orden legal y político del país. En Oaxaca, los maestros son muchos maestros. Son un grupo social, podría decir, dominante en la esfera política, y que han hecho como práctica cotidiana, como oficio, la violencia, la acción violenta y el desbordamiento de la legalidad permanente, de manera sistemática. Es una cultura del chantaje la que han desarrollado. Es decir, se cierran carreteras, se toman puentes, se toman vías férreas, siempre con la idea de que no van a ser castigados. Aunque yo lo recuerdo muy bien porque cuando en 1968 me procesaron, yo fui acusado de atentar contra las vías generales de comunicación. Y yo creo que era el delito más fuerte que pesaba sobre mí y que me condenaba, a 30 o 40 años de prisión. ¿Y qué ocurre en la actualidad con la coordinadora? Que precisamente atentan una y otra vez de manera sistemática contra las vías generales de comunicación, violan la ley, atropellan las normas. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos, Pepe, un Estado débil. La ley no es lo que rige las conductas. Siempre hay una manera de conciliar, por parte de la autoridad, de asumir, de procesar, de aceptar la impunidad de estos grupos. En ese sentido te pregunto, Gilberto Guevara Niebla, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ¿tiene sometido al gobierno del presidente López Obrador como ha tenido sometidos a gobiernos predecesores? Pues mira, desde 1976, que el movimiento de la Coordinación de Trabajadores de Educación contra la reforma educativa adquirió, digamos, su punto más álgido, su presencia política fue muy importante, y lo que nosotros vimos en el gobierno de Peña Nieto es la negativa sistemática
de Peña Nieto, a hacer respetar la ley. Hasta que en 1976 ocurrió un incidente en un pueblo de Oaxaca en el cual los pobladores de una comunidad junto con los maestros resistieron el ataque de la policía o la acción de la policía. Se produjo una balacera y hubo lamentablemente 8 o 9 personas muertas. Este desastre, provocado evidentemente por la violencia de la coordinadora, pues fue visto como una masacre consumada por el Estado. Evidentemente no está claro el asunto, ni la justicia ha aclarado nunca la masacre que ocurrió ese año. Pero uno puede pensar que lo que ha habido desde hace muchos años, Pepe, es una tolerancia hacia la violencia social, los movimientos sociales. Toda vez que se presenta un movimiento colectivo en México, cuando viola la ley, la autoridad cierra los ojos. ¿Por qué se vuelve complaciente el gobierno, Gilberto? ¿Por qué Así es. ¿Es un arma política tener a la gente en el bolsillo? Es cobardía política, exactamente, es cobardía. Tenemos liderazgos políticos cobardes, inseguros, siempre están pensando en las futuras elecciones y en la popularidad, etc. Y sobre todo Oaxaca. Oaxaca, reprimir a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues es políticamente casi suicida, ¿no? Entonces, mira, desde hace mucho tiempo yo observo, después de 1968, que se produjeron, espero que tú lo recuerdes, movimientos en las comunidades rurales, en las zonas urbanas populares, dirigidos por activistas estudiantiles que querían promover la revolución, que luego derivó hacia la llamada guerrillas urbanas, estudiantiles. Esa acción no produjo una reacción del Estado dirigida a enfrentar protestas colectivas. El Estado mexicano nunca ha sabido cómo enfrentar protestas colectivas. El Estado se rinde. Por ejemplo, teníamos obviamente granaderos que nosotros en 68, los estudiantes de 68, pedimos que desapareciera el cuerpo de granaderos. Bueno, hoy a mí me parece que el Estado debió siempre anticipar crear instrumentos para enfrentar protestas colectivas. Pero no, lo que vemos es una impotencia del sector público frente a cualquier protesta colectiva. Tú ves cómo los pobladores de una colonia en la Ciudad de México tienen un problema y cierran el periférico. Y las autoridades simplemente no hacen nada. Ahorita lo acaban de ver en Michoacán. Llegaron los profesores de Michoacán pidiendo algo ilegal, que aceptaran, que les dieran plaza a 3,000 profesores egresados de la normal, sin mediar ningún examen de admisión. Entonces, trataron de ocupar el centro de Morelia. La policía los retiró. Hubo un enfrentamiento. Por primera vez, quiero decirlo, ya van 2 ocasiones en las cuales el gobierno de López Obrador enfrenta a la coordinadora. La enfrentó, como lo vimos, en la carretera México-Acapulco, y ahora lo está enfrentando en Michoacán. Pero fíjate bien lo que pasa en Michoacán, en Morelia, que hay un enfrentamiento violento, se retiran los profesores, la policía se retira y los profesores regresan y vuelven a ocupar el centro de la ciudad de Morelia.
y entonces las autoridades ya no hacen nada. Entonces hay una actitud, una conducta ambigua. Pero yo te pregunto finalmente, ¿qué le debe López Obrador a la gente que los consiente tanto? Yo creo que hay una deuda de tipo electoral, ¿no? La consigna de echar abajo la mal llamada reforma educativa fue una consigna que Andrés Manuel tomó de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la repitió infinidad de veces. Y bueno, yo creo que el hecho de que el candidato de 2018 haya hecho suya esa consigna, pues le ganó muchos votos en estos estados que son los 4 estados emblemáticos de la coordinadora, que son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Pues te agradezco mucho, Gilberto, que nos hayas puesto en el contexto apropiado para entender por qué de pronto puede pasar semanas, largas semanas. Se pueden detener convoyes de ferroviarios llevando insumos importantes o trayéndolos de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, para la industria automotriz, en fin, la alimentaria, la agrícola, y esto sigue ocurriendo constantemente. Tristemente. Eso es lo grave, ¿no? Es lo que no vemos, que haya decisión de la autoridad por poner orden. Por más que en el diario oficial de la Federación, por ejemplo, aparece el día de hoy que será motivo de sanción pecuniaria, incluso carcelaria, el hecho de bloquear carreteras o bloquear vías federales. No vemos nada en concreto, pero en fin, Gilberto, te agradezco mucho este análisis, este esfuerzo por explicarnos lo que hay atrás de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde el punto de vista político, al margen de sus reclamos. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a ti, Gilberto, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Es el maestro Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes significativos del movimiento estudiantil de 1968. Él estuvo 3 años en prisión, tuvo exilios en Perú y en Chile, ha sido profesor de secundaria, preparatoria, de educación superior, promotor del sindicalismo universitario, miembro del primer comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Independientes de la UNAM, colaborador en varias publicaciones como los periódicos 1+1, La Jornada, el Semanario Proceso, El Universal, El Nacional, el periódico Crónica, director de una revista mensual para profesores de educación, director de las primeras evaluaciones de aprendizaje a nivel nacional, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, también subsecretario de Educación Pública, y trabajó en la etapa de transición con Esteban Moctezuma, en la etapa de transición, cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador llamó a Esteban Moctezuma para que finalmente se encargara del tema educativo. Permítanos una pausa muy breve y regresamos. Hay más información y comentarios. Bueno, además de los temas relacionados con la salud, de los cuales ya hemos comentado, el presidente de la República en la conferencia mañanera volvió nuevamente a hablar de los periodistas adversarios a la Cuarta Transformación. También habló del senador republicano Ted Cruz, quien anduvo de metiche, dijo el presidente, en días pasados, exigiéndole a México hacer algo más contundente para frenar la violencia y para evitar el flujo de migrantes procedentes principalmente de América del Sur, a lo cual México le respondió: pues señor, está muy bien que usted lo señale, pero también permítanos señalarle a usted con todo respeto que ustedes deberían hacer algo para evitar el tráfico de armas que producen justamente esa violencia que tanto peligro representa para ustedes en términos de seguridad interior, de seguridad interna. Vamos con mi compañera, con mi compañera en este momento con Sarita Pablo, claro. Es que me estaban avisando. Con Sara Pablo, ella tiene la información de lo más importante en la mañanera este día. Adelante, Sara, te escuchamos, disculpa. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador
arremetió contra el senador republicano Ted Cruz, quien, recordemos, hace unos días dijo que en México existe un colapso de las instituciones. El presidente de la República hoy le respondió por segunda ocasión, ya lo había hecho desde Ciudad Juárez el viernes pasado, pero hoy fue más lejos, se hizo una recomendación a los mexicanos radicados en Estados Unidos que si viene alguna elección por algún cargo que quiera ocupar Ted Cruz, ya sea una reelección en el Senado o cualquier otro, bueno, pues no le den su confianza. Dijo prácticamente pues que no voten por él, porque además está de metiche. Esto fue lo que señaló. ¿Cómo se llama? Ted Cruz. Ted Cruz, sí. Imagínense, ¿por qué se mete? Porque es amigo de Junco. De Junco. De Reforma. ¿Qué tiene que meterse? Yo le diría a los estadounidenses que son nuestros amigos, que tenemos muchos amigos en Estados Unidos y muchos amigos estadounidenses de origen mexicano, pues que consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia. Y bueno, pues hoy el presidente dedicó una buena parte de la conferencia a referirse al papel de los periodistas y los medios de comunicación sobre el caso de su hijo José Ramón, la renta de la casa en Houston. Considero que es una campaña mediática porque su movimiento enfrenta ahora a un bloque conservador y corrupto, a una mafia del poder que dominó el país durante 36 años. Dijo que no es un asunto personal o periodístico, sino una disputa por la nación, y en este sentido pues hizo varias críticas a comunicadores y analistas, entre ellos a Denise Dresser, quien, dijo el presidente, pues salió en las filtraciones de Wikileaks como informante del gobierno de Estados Unidos. Y ahí en esos cables que tienen que ver con México aparecía que la señora Denise Dresser iba a la embajada de Estados Unidos a informar. Entonces, ¿qué me puede sorprender? Que ahora siga con esa postura o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues de nueva cuenta, Sara, el presidente... Permíteme, Sarita, Pablo, permíteme. A propósito, Denise Dresser, luego de lo dicho por el presidente de la República, escribió en el Twitter: el presidente López Obrador otra vez me calumnia, responderé puntualmente a través de una carta pública en la que refuto sus aseveraciones falsas sobre mí. Buenos días. Así de rotunda fue Denise a lo que le dijo el presidente, calificándola o acusándola de ser informante del gobierno de Estados Unidos, pero también se metió con Carmen Aristegui. Así es, dijo que pues no es tan distinta Carmen Aristegui de Carlos Loret de Mola, en el sentido de que ambos están en este bloque conservador. Y también decirle a Carmen Aristegui que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía. No es cierto, está en contra mía, para hablar claro. Y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país. Ahora sí que no es conmigo, es con un movimiento transformador. Si ella no cree en eso, es otra cosa. El presidente de la República habló también del salario de los comunicadores, de los reporteros en particular. Dice que son en general bajos los salarios y que, bueno, Sarita, pues analiza... no me escucha. No me escucha, Sara. La quiero interrumpir porque aquí vale la pena escuchar siempre las dos versiones. El presidente dice esto de Carmen Aristegui y la periodista respondió que México no merece ser envenenado. Le respondió eso al presidente. Esta respuesta llegó minutos después, desde los micrófonos de su programa radiofónico matutino. Dijo que México no merece ser envenenado, al tiempo que lamentó el uso de recursos públicos para atacar a los trabajadores de los medios de comunicación y exponerlos justamente ante la opinión pública. Ahora sí, Sara, disculpa la interrupción. No te preocupes, Pepe, sí no te escuchaba al principio,
Pero te comentaba que el presidente López Obrador también habló de los salarios que reciben en particular reporteros que están, digamos, pues en la calle, en las notas, y en este sentido dice que recibió una propuesta en Chihuahua de un conocido de él, un periodista, donde le plantea pues cómo incrementar estos salarios, sobre todo para aquellos periodistas que ganan muy poco y también que no tienen pues acceso a los servicios médicos, a los servicios de salud públicos. Y en este sentido dice que una opción pues es crear un fondo, así lo explico. Un periodista, Rubén Villalpando, me hizo una propuesta, tiene una iniciativa, que destinemos un porcentaje del gasto de publicidad del gobierno para un fondo que permita que los periodistas tengan garantizado el derecho a la salud. Y creo que también a la pensión, ¿no? Y a lo mejor lo vamos a hacer. O sea, del gasto de publicidad del gobierno, un porcentaje se va a dedicar a eso. Pues veremos si esto fructifica. Y decirte, Pepe, que después de esta conferencia mañanera, el presidente López Obrador hoy comió con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Llegaron los empresarios hasta Palacio Nacional por corregidora, y Carlos Salazar termina ya su periodo al frente de este organismo empresarial, y en este sentido el presidente pues convocó a estas empresas representadas en este consejo a una comida. Después de 3 horas fueron saliendo. El ejecutivo en Twitter señaló que en este tiempo pues no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero han sido más las coincidencias y el respeto por el bien del país. Hizo un reconocimiento a la labor de Carlos Salazar en diferentes temas que se han logrado acuerdos en este periodo. Y bueno, pues en esta entrevista que dio Carlos Salazar a la salida señaló que nunca ha habido una ruptura entre la iniciativa privada. Muestra de ello es que a pesar de estas diferencias se han logrado acuerdos importantes, además de que el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo. El mejor mensaje es el insistir en que, bueno, pues hemos tenido diferencias que todo el mundo sabe que las hemos tenido, pero que a pesar de eso nosotros nos mantenemos pensando en México, pensando en lo que le conviene a nuestro país y tratando siempre de encontrar soluciones. Entonces yo creo que eso fue lo que más agradeció él, que a pesar de que no estamos de acuerdo en todo, tenemos más coincidencias que diferencias, y esas coincidencias hemos construido, y ahí están los ejemplos de las cosas que se han logrado juntos. Y Pepe, decirte que, bueno, pues de acuerdo con Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, uno de los consensos es que esta iniciativa de reforma eléctrica que ahora se discute en la Cámara de Diputados, pues llegue pronto a un término, que haya una definición. Sabemos que los empresarios no están de acuerdo, dijo Carlos Salazar, que iban a tratar de quitarle las aristas. Sin embargo, pues lo que sí hay consenso, según Antonio del Valle, es que ya este asunto se resuelva y ya concluyan las discusiones para tener una definición al respecto. También hablamos, por supuesto, que ojalá en un tiempo corto ya se defina el tema del sector eléctrico, que es tan importante para el país, y ya en vez de estar discutiendo de cómo hacerlo, ponernos a hacerlo todos, ¿no? Creo que ese fue el consenso, y estoy muy optimista de que se va a llegar a un arreglo rápidamente. Sobre todo estamos viendo el proceso en el Parlamento abierto, en la Cámara de Diputados. Entonces creo que ellos mismos también están llegando a conclusiones, y el mismo Ejecutivo pues también está llegando a ciertas conclusiones que esperamos se definan en muy corto plazo. Pepe, pues parte de la información hoy en la Presidencia de la República. Gracias, Sara Pablo, por la información, y disculpa las interrupciones, pero era importante para el equilibrio informativo. Claro que sí, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, que te vaya muy bien. Es mi compañera Sara Pablo con esta información. Hablando de la reforma, de los foros de la reforma eléctrica, le digo que el director del Sistema Nacional de Radiodifusión del Estado, Genaro Villamil, hoy estuvo en los foros. Dice que en la opinión pública más del 70% de la población está a favor de la reforma eléctrica, y podría ser el 99%. Pero por desgracia, el 1% en contra lo manejan medios privados que no le entran al debate.
va el raspón. Hoy también participaron el Fisgón, youtuberos como Meme Yamel y tuiteros de la 4T en San Lázaro. Los grandes transnacionales que en México producen su propia electricidad ya han declinado la invitación. Su cita era para mañana miércoles. El lunes terminan los foros con la presencia de nuevo de los gobernadores. Vamos a ver a qué se llega. Vamos a una pausa y regresaremos para hablar de lo que está discutiéndose respecto a que la Suprema Corte tendrá que definir con claridad ya en los próximos días el tema de que la radio y la televisión en sus espacios de noticias tienen que dejar muy claro lo que es información de lo que es opinión. Y levantando la voz, los concesionarios de radio y televisión dicen: estamos regresando a la época de la censura. En un momento, con esto. A Irene Levy, ella es presidenta de Observatel, columnista del periódico El Universal. Ella publica Telecomunicando los lunes cada 15 días y hoy estamos invitando a Irene para comentar con usted y con ella, desde luego, este anuncio que hicieron ayer los concesionarios de la radio y la televisión a través de la Cámara de la Industria de este ramo, cuando llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar con cuidado la propuesta que está haciendo el gobierno para defender a las audiencias por la censura que puede representar este proyecto. ¿Se acuerda que hay la idea de que los medios de comunicación en sus programas noticiosos, principalmente de comentarios, hagan la diferencia entre información y opiniones? En opinión de los concesionarios de radio y televisión, pues se está criticando esta pretensión de obligar justamente a todos los comunicadores a hacer esta diferencia entre información y opinión. Lo están calificando como un intento de censura. Irene Levy, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Adelante, ¿cómo te va? Saludos. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué se pretende? ¿Una atadura a los medios con las audiencias? Se alega que es en defensa de la audiencia, es lo que dice Genaro Villamil, el titular de la parte de radiodifusión del gobierno mexicano. Los concesionarios dicen no, esto es una forma de entrar en la censura. ¿Tú cómo lo ves? Mira, querido Pepe, yo creo que hay que desmenuzar un poquito el asunto y darle su justa apreciación a cada cosa. Escuché buena parte de este evento de la CIRT el día de ayer y debo decirte que en ese evento se dijeron muchas mentiras, porque se dijo, y lo dijo José Antonio García, el presidente de la CIRT, él dijo que lo que se pretende es que cada uno de los programas de televisión y de radio sean calificados por el gobierno, que lo que se pretende es tener un defensor de la audiencia para cada programa. En fin, nada de esto es cierto. Lo que está en juego es simple y sencillamente restablecer la ley que se tenía en 2017, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que otorgaba una serie de derechos a las audiencias, entre ellos el que tú mencionas, el de diferenciar opinión de información. Otros también como códigos de ética que también dicen que van a ser elaborados por el gobierno. Eso es falso. La ley daba más derechos a las audiencias y entregaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad para elaborar los lineamientos, es decir, los cómo hacer para que estos derechos se materialicen. Eso es lo que decía la ley en 2017. Viene una modificación a la ley y se derogan varios artículos, entre ellos el que mencionas, de diferenciar opinión de información. Vienen litigios en contra de esta modificación legal. 2 de ellos se acaban de ganar, uno de ellos el de la AMDA y otro de una institución, Centro de Litigio para la Defensa de Derechos Humanos, y está por resolverse la acción de inconstitucionalidad que interpuso una minoría legislativa, por cierto, minoría de Morena entre otros, pero muchos de Morena estaban ahí, en contra de esta derogación de los derechos de las audiencias. Eso está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia. Y bien está cargada por parte de la CIRT para presionar a la Corte y que la Corte pues no vaya a ir, digamos, hacia la línea que han estado resolviendo la primera y la segunda sala de
de dejar firmes los derechos de las audiencias. Y déjame decirte, Pepe, que yo también estoy preocupada por lo que pasa hoy en día con los medios de comunicación y con este ataque diario del presidente en contra de periodistas y de medios de comunicación, pero a mí me preocupa que se quiera tergiversar el asunto y que ahora digamos cosas que no son. Las cosas hay que decirlas como son, Pepe, y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Quién debe ser entonces el gran beneficiado? Dice la Cámara, de aprobarse esta moción, estaríamos regresando a los tiempos de la censura oficial. ¿Lo ves de esa manera? Pues mira, yo veo que hay un riesgo mayor por cómo está el gobierno hoy en día manejando las cosas con los medios, pero creo que si lo vemos en las letras, en el papel, lo que se estaría haciendo es fortalecer a las audiencias y eso me parece bien. Y me parece bien que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera en un momento dado elaborar lineamientos cuidando con mucho detalle, no lastimar la libertad de expresión y beneficiar al mismo tiempo a las audiencias. Difícil equilibrio. Yo digo, Pepe, que esta es una buena noticia, las dos sentencias que ya se tenían, que llegan en un muy mal momento, Pepe, en un momento de acoso a los medios de comunicación. Ahora, hay que recordar que hay dos sentencias que ya se dictaron en la Corte. Una de ellas sabemos cómo está y la otra todavía no sabemos cómo viene en el engrose, en este detalle que tiene que hacerse. Hace unas semanas estábamos platicando sobre ese tema de esta victoria que le dieron al Centro de Litigio Estratégico y que parecía que los efectos iban a ser generales. Bueno, pues parece, muy probablemente no sean generales y la Corte diga, no, nada más vamos a dar efectos específicos. Y es por eso que el proyecto del ministro, que a mí se me hace un ministro independiente, un buen ministro, el ministro Pérez Dayán, que él es el encargado de elaborar esta sentencia, es por eso que es importante voltear a ver al proyecto del ministro Pérez Dayán, que es el que se va a resolver en la Corte y que creo que finalmente es el que va a resolver de fondo todo este asunto, Pepe. Esto será ya próximamente, es cuestión prácticamente de días. De semanas, te diría yo, días, semanas, porque esto está listado, yo creo que, calculo que para marzo, febrero ya está por acabar, pero claro que las presiones vienen por ahí y te adelanto que si el proyecto del ministro Pérez Dayán se mantiene de como estaba, porque este ya lleva muchos años, bueno, desde 2017, si se mantiene como estaba, el proyecto, y te lo digo, si se mantiene, viene para declarar inválida toda la reforma del 2017, es decir, dejar la ley como estaba antes, declararla inválida por problemas de procedimiento. No entra al fondo de si es censura o no es censura, lo que dice es, oye, fue un cochinero, porque además sí fue un cochinero, Pepe, fue un fast track espantoso, esto fue un cochinero y por lo tanto las cosas se quedan como estaban en el momento, en 2017, y por ahí va a ir, si es que se mantiene el mismo proyecto, por ahí va a ir el proyecto del ministro Pérez Dayán. ¿Qué diga la Corte? ¿Qué digan los demás ministros? Pues quién sabe, ahí ya no sabemos cómo van a votar. Correcto, pues estaremos contigo en contacto y dándole seguimiento a este tema porque tiene que ver con las audiencias, porque también los medios tenemos que defender el derecho a la información que tienen justamente quienes nos favorecen con su atención. Tenemos que cuidar, pues, que los medios no caigamos en la represión para callarnos o para dejar de criticar eventualmente lo que de acuerdo con el profesionalismo nos obliga. Y yo estoy 100% con esa idea, Pepe, yo estoy 100% con la idea de no censurar y como te digo, me preocupa que esto sea utilizado para ir más en contra de los medios, pero tampoco se vale decir cosas que no son y tergiversar la realidad, como lo que se dijo ayer en el evento de la CIRT. Tampoco se vale malinformar a la gente. Creo que hay que decir las cosas como son y es suficiente como para que todos tengamos una opinión con la verdad, querido Pepe. Gracias, Irene Levy, como siempre, un gusto escucharte. Un abrazo. Igualmente, gracias, Irene Levy, presidenta de Observatel, columnista del periódico El Universal. Le agradecemos mucho el haber estado con usted y con nosotros. Vamos a una pausa. Ya está lista la doctora María Amparo Casar. Quiere hablar de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre dinero que tiene que ser aclarado en cómo se gasta. Y también haremos contacto con Leo Zuckerman. En un momento con usted. Vamos a informar a usted prácticamente de salida
de una conferencia en donde Bob Pérez, vicepresidente de la empresa petrolera Baker Hughes, aseguró que tras revisar los contratos de la empresa norteamericana de Baker Hughes con petróleos mexicanos, no encontró ningún conflicto de interés por el asunto de la casa de Houston, la casa gris, la casona gris, rentada, proporcionada a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente de la República, que ha derivado en un verdadero escándalo. Esta conferencia se dio desde Petróleos Mexicanos. Héctor Herrera estuvo muy al pendiente y tiene el panorama completo. La empresa Baker Hughes rechazó abiertamente que exista un conflicto de interés relacionado con la renta de la llamada Casa Gris por parte de José Ramón López y de su esposa. El vicepresidente para México y Latinoamérica de Baker Hughes, Bob Pérez, ofreció una conferencia de prensa en donde indicó que tras una investigación interna se descartó un conflicto de interés entre la compañía y José Ramón López Beltrán por el caso de la llamada Casa Gris. Que han salido los medios que hemos tenido con Pemex y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las prácticas internas. Durante la conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones de la Torre de Petróleos Mexicanos en la capital del país, el directivo dijo que la compañía nunca tuvo un trato directo con Petróleos Mexicanos, ni tampoco con ningún funcionario del gobierno mexicano. Indicó además que Kate Schilling, quien rentó esta propiedad a la familia López Adams, fue empleado de Baker Hughes, sí, efectivamente, durante 2016, pero salió de esta empresa en diciembre del 2019. Referente a lo que ha salido de las alegaciones, el señor Keith Schilling fue empleado de Baker Hughes durante 2016 y salió de la empresa en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Baker Hughes, él trabajó bajo nuestro grupo de Norteamérica y dentro de Baker Hughes, México no está bajo el grupo de Norteamérica. México está bajo nuestro grupo de Latinoamérica. Señaló que durante su tiempo en la empresa, Schilling trabajó para el grupo de Norteamérica y Baker Hughes México, señaló, no está bajo este grupo, sino con el grupo de Latinoamérica. No tuvo ninguna actividad con nuestros negocios en México, ningún contacto con nuestros clientes en México, ningún contacto con Pemex. No era su rol y no tuvo esos contactos. Informó que se contrató un despacho de inteligencia corporativa y se hicieron los estudios forenses correspondientes que determinaron que Schilling, quien fue propietario de esta residencia en Houston, nunca tuvo injerencia en las operaciones de México. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, detalló que desde la semana pasada Baker Hughes le solicitó una reunión y en esta se informó precisamente sobre los resultados de la auditoría. Informó además que por instrucciones del presidente López Obrador se va a entregar toda esta documentación a la Fiscalía General de la República para los efectos legales correspondientes. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles. Esto fue el resultado de la auditoría o investigación, pues, que pidió Baker Hughes a una firma especializada en investigación y cumplimiento normativo, el grupo R. McConnell, que concluyó que no hubo participación alguna de Baker Hughes, la empresa, en el arrendamiento por parte del hijo del presidente López Obrador de la casa o la casona en Houston. Entre tanto, también le informo que la la Securities and Exchange Commission, la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, admitió la denuncia presentada por la senadora Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional para investigar presuntos conflictos de interés y actos de corrupción entre un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes o ex ejecutivo la empresa que tiene contratos con Pemex. Esto lo mandó a investigar Xóchitl Gálvez, la senadora panista, pues ya le admitieron en la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, le admitieron la denuncia y van a investigar. Tenemos el contacto con la doctora María Amparo Casar, siempre, a todas horas en su juicio. Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, ya con ansias de estar contigo, Pepe, y a ver qué me preguntas ahora. Pues vámonos caminando por donde tú quieres, si quieres por la sombrita. ¿Qué te parece lo que ayer dio a conocer, pues, la Auditoría Superior de la Federación?
que además ganó espacios en las planas principales, en las primeras planas, quise decir, y en los portales y de los medios de información, ganó espacio por la cantidad de dinero que tiene que ser aclarado respecto a presuntos o posibles desvíos y demás. Y después, el propio auditor superior de la Federación le bajó un poquito y dijo, sí, eso es lo que hemos encontrado en principio, pero ahora tenemos que dar oportunidad a que se aclaren esto que estamos señalando en relación con el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, entre otras cosas, que se aclare, y si no se aclara, entonces sí procederemos judicialmente. Creo que va por ahí el interés. Sí, creo que es de interés de los ciudadanos, y lo que nos corresponde a nosotros, los comunicadores, es tratar de convertir lo que se llama la cuenta pública en algo que pues entendamos todos los ciudadanos, porque es de alta complejidad, es muy técnico lo que hacen el tipo de auditorías. Lo que hace la Auditoría Superior de la Federación, y hay que decirlo, Pepe, lo hace gracias a que la oposición, aquella en la que algún tiempo militaba López Obrador antes de ser gobierno, se logró entre varias organizaciones de la sociedad civil y los diputados de oposición y senadores, de los legisladores en general de oposición, que tuviéramos una auditoría superior de la Federación Autónoma. Y es autónoma técnica, no es un órgano autónomo constitucional, pero puede llevar a cabo su trabajo con autonomía e independencia. Ahora, ellos se dedican a revisar todo lo que gastan los gobiernos, y lo pongo en plural, Pepe, porque muchas de las observaciones van a los gobernadores, a los ejecutivos locales, y también van al propio Congreso, van al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia, a cualquier ente que reciba o use recursos públicos, Pepe. Y sí, como todos los años, nos vamos a pasar como 2 semanas analizando pues todos los pagos indebidos, todos los pagos en exceso, todos los montos por aclarar, las irregularidades, las adjudicaciones directas en perjuicio de las licitaciones abiertas. Y lo vamos a analizar y lo vamos a ir desmenuzando para que entendamos que muchas veces nuestros impuestos no sabemos a dónde van a parar. En este caso, pues sí sorprende, y se está rompiendo otro récord lo que está ocurriendo en la administración actual. Dijo el presidente que, bueno, pues estos números los usan sus detractores precisamente para seguir descarrilando su gobierno. Mi opinión, Pepe, que es una lástima que eso opine el presidente, porque los ejercicios que hacen de vigilar los recursos del Ejecutivo son, uno, o para resarcir el daño que hicieron los entes que están siendo auditados y que desviaron recursos o no los usaron de acuerdo a lo que habían dicho que los iban a usar, es defender al pueblo de México. Y los primeros interesados en leer esos números no deberíamos de ser nosotros, sino precisamente pues la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se hacen señalamientos que ellos todavía tienen 30 días para contestar. Y el presidente dijo, bueno, pues que se está usando esto otra vez malamente. Sin embargo, pues sí hay un dato para mí, digo, son muchos los datos que podríamos dar, lo que tú mencionas de las obras de infraestructura como el Tren Maya, Dos Bocas, Felipe Ángeles, que presentaron irregularidades, si las sumo todas, por 21,000 millones de pesos, Pepe. 21,000 millones de pesos es muchísimo dinero. Ahora te voy a decir para que podamos entenderlo los ciudadanos. Una vez que se presenta la cuenta pública y pasan los 30 días, en esos 30 días los gobiernos pues van aclarando, las dependencias van aclarando en qué sí tenía razón y en qué no tenía razón, o sí tenía razón la Auditoría Superior, pero aclaran las dependencias, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, con Calderón no se aclararon el 20%, el 21% en particular, de los recursos auditados. Ya con Peña Nieto fue el 52% que no aclararon las dependencias.
Y para 2019, que es el primer año completo que tenemos de López Obrador, la cifra sube a 81%. O sea, de todo lo que observa, de todas las irregularidades que marca la Auditoría Superior, el gobierno no está aclarando el 80%. Te puedo dar el dato del 20%, que es el que estamos usando, pero como es preliminar, me parecería injusto, pero sería 96% de no aclarado. Tú imagínate que de todo lo que te dice la auditoría que hiciste mal, 96% no lo aclaras. Entonces, de repente, sí le entra a uno la desesperación, Pepe, te lo tengo que decir. Me pregunto, ¿para qué tenemos en México la buena práctica de auditar el dinero de los impuestos de los mexicanos? O sea, cómo lo usan nuestros gobiernos, en plural, y no pasa nada. Yo te voy a decir, la Auditoría Superior de la Federación ha puesto desde el año 2000, que nos dan cifras porque antes no hay, más de 1,000 denuncias penales de hechos por hallazgos de la revisión de la cuenta pública. ¿Sabes cuántas se han resuelto de las 1,091, Pepe? 20. O sea, el 1.8%. Entonces, yo aquí tengo dos preguntas. ¿Para qué hacemos esas revisiones si no va a haber consecuencias? Y la segunda, que quizá es la más relevante y para la cual le pido una disculpa al auditorio, pero no tengo respuesta, ¿sí? ¿A dónde va ese dinero que en este caso, en el que estamos hablando en estos momentos de desvío de recursos o de posibles irregularidades, es equivalente a todo el presupuesto de CONACYT, más Hacienda, más la Fiscalía, más la Secretaría de Relaciones Exteriores, más la SEGOV, la Secretaría de Gobernación? 84,000 millones de pesos sin aclarar del gobierno federal, ¿sí? ¿No crees tú, Pepe, que son muchos miles de millones para no saber a dónde se fue ese dinero? Creo mucho en lo que dijo ayer el Auditor Superior de la Federación. Esto es lo que observamos como irregular. Sí. Veamos cuánto de todo esto se justifica y de lo contrario procederemos de manera judicial. Es un tema largo, farragoso, complejo, pero es muy sexy hablar del Tren Maya, irregularidades, Aeropuerto Felipe Ángeles, irregularidades, Refinería de Dos Bocas, irregularidades. Hay que tomarla con calma y hay que esperar la respuesta y si no, exigir la acción judicial contra quien resulte responsable. Gracias, doctora Casar, como siempre, es un gusto escucharte. Claro que sí, hay que esperar estos 30 días muy pacientemente y volver a analizarlo, Pepe. Lo haremos con tu ayuda, por supuesto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Vámonos a una pausa breve, volvemos enseguida. Vamos a usted prácticamente de salida, una mujer, Paula Ruiz de nombre, allí en Chiapas, fue víctima de un asalto. Le iban a robar su motocicleta, o le robaron su motocicleta. Ella tuvo el valor de grabar con su teléfono celular al asaltante y grabó justamente cuando el asaltante saca una pistola y le dispara. La mujer murió. Paula Ruiz fotografió a su asesino. Esta es la fotografía, la estamos poniendo a través de Telefórmula. Gracias a este acto póstumo de Paula Ruiz, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Chiapas ya detuvieron al disparador. Ese sujeto de nombre Pedro, junto con otro de nombre Sergio Antonio y uno más llamado Rigoberto y una mujer llamada Yareli Concepción, fueron detenidos en posesión del arma de fuego de donde salió la bala que terminó con la vida de Paula Ruiz, y también se encontraron drogas, marihuana y cocaína, así como la motocicleta que le robaron a Paula Ruiz. Esto según el reporte ministerial apenas dado a conocer. Paula, de 41 años, sujetó su teléfono con ambas manos para evidenciar cómo un hombre le apuntó con una pistola, la cual accionó y provocó que ella fuera internada en el Hospital de las Culturas, donde finalmente murió, y no se llevó el teléfono, y gracias a eso lo detuvieron. Paula Ruiz, su asesino, ya está en manos de la justicia. Hasta aquí llegamos con lo importante. A nombre del equipo, gracias por su atención y confianza. A continuación, en estas frecuencias de radio,
Sintonice la Fórmula Financiera, lo esperan los periodistas Mari Carmen Cotés, Pepe Ayuste, Marco Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Nosotros mañana, 6 de la tarde, sin falta.